Bueno, en este vídeo vamos a estudiar las relaciones existentes entre las razones de algunos ángulos, ¿vale? Vamos a ir viendo pues, ciertas relaciones que tenemos entre ángulos de distintos cuadrantes o, como vamos a empezar ahora, relaciones que hay entre ángulos que son suplementarios. Acordaros que dos ángulos se dice que son suplementarios si suman 180, ¿vale? Por tanto, vamos a ver qué relaciones hay entre el seno, el coseno y la tangente de un ángulo alfa cualquiera, ¿vale? Y su suplementario, ¿no? Que sería el 180 menos alfa, ¿vale? Si nosotros situamos el ángulo alfa en el primer cuadrante, ¿vale? Nosotros cogeríamos aquí nuestro ángulo alfa, ¿vale? Este ángulo alfa, ¿no? Pues las coordenadas que tenga ese punto, sabemos que nos dará el valor del coseno y del seno, ¿no? Esta parte de aquí abajo será su coseno y lo que mida esta altura de aquí será su seno, ¿no? Vale, bueno, si yo cojo su correspondiente suplementario, que sería 180 menos alfa, pues el 180 menos alfa es un ángulo, ¿no? Yo me diría de aquí a aquí 180, pero me tengo que quedar a alfa de 180, ¿no? Por tanto, digamos que yo aquí tendría que estirar, pues dejarme un ángulo aquí igual que este, ¿no? Ya vemos que para dejar ese ángulo exactamente igual, pues yo tendría que venirme así en línea paralela al eje de las X, ¿no? Y entonces el angulito que me quedaría aquí sería alfa, ¿no? Y el ángulo que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Pues sería 180 menos alfa, ¿vale? Luego aquí tendría el ángulo alfa hasta aquí y este 180 menos alfa. Si nos damos cuenta, las coordenadas de este punto van a dar los valores del coseno y del seno, ¿vale? Yo los voy a ver así, ¿vale? Y si nos fijamos, el triángulo que nos ha generado, que nos va a dar las dos coordenadas de aquí y el triángulo que nos va a dar las dos coordenadas de aquí, pues son dos triángulos que son rectángulos, ¿eh? Y que contienen al ángulo alfa. Y ambos, su hipotenusa mide la unidad, ¿vale? Porque estamos en la circunferencia goniométrica. Por tanto, son exactamente iguales, solo que están invertidos, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto valdrá el seno de 180 menos alfa? Pues fijaros, el seno de 180 menos alfa, ¿no? Correspondería a la coordenada en y de este punto de aquí, ¿no? Que es una coordenada positiva, ¿no? Correspondiente a lo que mida ese cateto de y. Pero como el triángulo es igual que este, ¿no? La medida de ese cateto es exactamente igual que la medida de este otro, que es la coordenada en y, ¿no? Del punto P de aquí, ¿vale? Y ambas son iguales, ¿de acuerdo? Luego el seno, que es lo que vale esto, coincide con lo que vale esto, que es lo que vale el seno del ángulo alfa. Luego los senos de dos ángulos suplementarios son siempre exactamente iguales, ¿vale? ¿Qué le pasa a los cosenos? ¿Vale? El coseno de 180 menos alfa. Bueno, pues fijaros, el coseno de 180 menos alfa lo mediríamos aquí abajo. Sería negativo, ¿vale? Porque está a la izquierda del cero, ¿vale? Y medirá la cantidad, lo que mida justo el cateto este de aquí abajo. Pero es que lo que mide el cateto de aquí abajo es exactamente lo mismo que mide el cateto de aquí, porque los dos triángulos son iguales. Y lo que mide el cateto de aquí, pues es el valor del coseno de alfa, ¿vale? Solo que aquí este valor es positivo, porque está del 0 a la derecha, y aquí este valor es negativo. Quiere decir que son iguales, salvo el signo, uno es negativo y el otro es positivo. Por tanto, esto será igual a menos coseno de alfa, ¿vale? Y por último, la tangente, pues podríamos verla gráficamente, pero si yo veo cómo han quedado las relaciones anteriores, es mucho más fácil, ¿no? Porque fijaros, para calcular la tangente del ángulo 180 menos alfa, tendría que dividir su seno entre su coseno, ¿vale? Pero si yo divido este seno entre este coseno, pues es lo mismo que dividir el seno de alfa entre menos coseno de alfa. Y ahí estaré obteniendo menos la tangente de alfa. Luego las tangentes también son iguales, salvo el signo. En realidad, si hubiéramos pintado aquí la recta tangente, ¿no? Veríamos que aquí generaríamos el valor de la tangente hacia arriba y aquí generaríamos el mismo valor pero hacia abajo, ¿vale? Por eso ocurre eso. Bueno, pues estas son las relaciones que hay entre los ángulos suplementarios. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor del seno de 150 grados, ¿vale? Pues 150 grados es el ángulo suplementario
de 30, ¿vale? Es decir, es 180 menos 30. Y nosotros sabemos que los ángulos suplementarios coinciden en sus senos. Luego el valor del seno de 150 coincide con el valor del seno de 30, que es un medio. Pues el seno de 150 vale un medio, exactamente igual que el de 30, ¿vale? Que es un suplementario. Primera relación que hemos visto. Segunda relación que vamos a ver. Supongamos que tenemos dos ángulos que se diferencian en 90 grados, ¿vale? Por ejemplo, uno alfa y el otro alfa más 90 grados, ¿vale? Para hacer el dibujo más sencillito, vamos a suponer que el ángulo alfa está en el primer cuadrante, como hemos hecho antes. Entonces yo voy al dibujo, ¿vale? Tendríamos aquí nuestro ángulo alfa nuevamente, ¿vale? En la circunferencia goniométrica, que me generará este puntito de aquí, que tendrá dos coordenadas, ¿vale? Las coordenadas yo las miro aquí abajo. En el eje de las X tendría el valor del coseno, en el eje de las Y tendría el valor del seno, ¿vale? Bueno, pues si nosotros ahora cogemos su ángulo que se diferencia con él 90 grados, ¿no? Yo tendría que estar aquí en alfa y ahora le tengo que añadir 90. Es decir, le vamos a añadir un ángulo recto, ¿no? Entonces yo cojo aquí, digamos, la perpendicular. Vamos a suponer que la perpendicular fuera esta, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces aquí tendría, el ángulo que va de aquí hasta aquí sería alfa más 90 grados, ¿vale? Yo tendría que coger las coordenadas de este, ¿no? Que las mediría aquí en este triángulo de aquí, ¿no? Tengo mi triángulo rectángulo en los dos lados, ¿vale? Y si me doy cuenta, en realidad, como esto mide 90 y yo mido alfa, ¿no? Pues el angulito que voy a dejar aquí, ¿no? Yo me habré pasado, será 90 más alfa, es decir, esto mide alfa, ¿vale? Y si esto mide alfa, pues como los dos lados son paralelos, este ángulo de aquí arriba también mide alfa, ¿vale? Y entonces el triángulo que yo tengo aquí vuelve a ser un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 1 y que contiene el ángulo alfa. Luego este triángulo y ese son exactamente iguales, solo que están posicionados de forma distinta. Este tiene aquí el ángulo alfa y este le tiene aquí, ¿vale? Quiere decir que este cateto de aquí, que sería el cateto contiguo, pues tiene que tener la misma medida que este cateto de aquí, que es el contiguo para el triángulo de abajo. Y de igual manera, ¿vale? Este otro cateto de aquí, vamos a pintarlo así, pues debe medir lo mismo que este otro de aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, el seno del ángulo alfa más 90 grados, ¿vale? El seno del ángulo alfa más 90 grados, que sería lo que mide esta cantidad de aquí, ¿vale? Y sería una coordenada positiva, coincide con lo que mide esta cantidad de aquí, que también es positiva, pero esto de aquí es el valor del coseno del ángulo alfa, ¿vale? Pues el seno de alfa más 90 siempre es igual que el coseno de alfa. El coseno de alfa más 90 sería este cachito de aquí, que lo tengo que medir en coordenada negativa, ¿vale? Pero la cantidad esta mide lo mismo que esta otra de aquí, que es el seno de alfa. Solo que aquí la coordenada y es positiva y aquí la coordenada en x es negativa. Por tanto, esto es menos seno de alfa, ¿vale? Y por último, la tangente de alfa más 90, ¿vale? Pues si yo divido esto entre esto otro, ¿vale? Nos damos cuenta que nos sale la tangente, lógicamente, pero al dividir es como si estuviera dividiendo esto entre esto, que es más por menos menos, y coseno entre seno, que es cotangente de alfa, ¿vale? Estas son las relaciones que hay entre las razones del ángulo alfa y el de alfa más 90, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el valor del coseno de 150 grados, ¿vale? Podría hacerlo de la forma anterior, pero también podría darme cuenta que 150 es lo mismo que 90 más 60 grados, ¿de acuerdo? Por tanto, se diferencia el 90 del ángulo de 60. Quiere decir que su coseno, según las relaciones que acabamos de ver, pues valdría menos el seno, lo que valga el seno de 60, ¿vale? Y el seno de 60 sabemos que vale raíz de 3 partido por 2, por tanto,
el coseno de 150 debe valer menos raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Bueno, pues acabamos de ver dos relaciones que hay entre, digamos, aquí los ángulos suplementarios y aquí ángulos que se diferencian entre 90 grados. Vamos a seguir viendo relaciones. Borramos la pizarra. Bueno, vamos a ver ahora, en siguiente lugar, ¿vale?, qué relación hay entre las razones de dos ángulos que se diferencian en 180 grados, ¿vale? Vamos pensando qué ángulos se diferencian en 180 grados. Bien, tenemos ahí, vamos a ver, ángulos que se diferencian en 180 grados. Por ejemplo, alfa y alfa más 180, o 180 más alfa, como queramos escribirlo, ¿vale? Venga, si yo me voy a la circunferencia coniométrica nuevamente, ¿vale?, y pinto mi ángulo alfa en el primer cuadrante por comodidad, ¿vale? Tengo ahí mi ángulo alfa, me genera este punto tendrá dos coordenadas, la coordenada en x será su coseno, la coordenada en y será su seno. Bueno, el ángulo alfa más 180, yo ya estoy aquí en alfa, ¿no? Tengo que irme 180 grados, con lo cual es irme un ángulo llano, ¿no? Pues estiro la recta, la línea esta por aquí, ¿vale? Y obtendré el ángulo este de aquí, ¿no?, que serán los alfa más 180 grados. Es decir, a partir de 180 me habré ido otro ángulo alfa, ¿no? Si miro las coordenadas del punto que genero aquí, ¿no?, las tengo que ver a través de los triangulitos estos, veo que tengo, pues, otra vez los dos triángulos que son exactamente iguales, solo que están en posiciones distintas, ¿no? Es decir, esto mide 1 y contiene el ángulo alfa y son rectángulos, ¿no? Pues son exactamente iguales. Quiere decir que este cateto es igual que este otro y este otro cateto es igual que este otro de aquí, ¿vale? Por tanto, ¿cómo serán las relaciones ahora? Pues el seno de alfa más 180, ya vemos que es negativo, ¿no? Y es lo que valga este cachito de aquí, ¿de acuerdo? Que este cachito mide lo mismo que aquí, solo que aquí la coordenada es positiva y aquí la coordenada es negativa. Este cachito de aquí es el seno de alfa, ¿no? Será de signo distinto, por tanto, menos seno de alfa, ¿vale? El coseno, pues será este cachito de aquí, ¿vale? La coordenada en este caso es negativa porque está del 0 a la izquierda, coincidirá en, digamos, en cantidad con lo que mide este otro cateto de aquí, solo que aquí está a la derecha y es positivo, con lo cual eso de ahí es el coseno, pues también menos coseno de alfa, cambia el signo. Y por último la tangente, pues si nosotros dividimos uno entre el otro, pues hago la misma división aquí, menos por menos más, obtengo las tangentes son exactamente iguales, ¿vale? Si yo tuviera aquí la recta, ¿no?, pues vale, me iría a la misma altura, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero calcular lo que vale la tangente de 225 grados, ¿vale?, pues yo sé que 225 grados es 45 más 180, ¿vale? Son ángulos que se diferencian en 180 grados. Luego la tangente de este ángulo será igual que la de este, ¿no? La tangente coincidirá con la tangente de 45, que vale 1. Por tanto, la tangente de 225 vale exactamente 1. Pues ya hemos visto la relación esta. Vamos a ver otra. Por ejemplo, la que hay entre ángulos opuestos. Por ejemplo, alfa y menos alfa, ¿vale? Volvemos a pintar. ¿De acuerdo? Alfa y menos alfa. Si yo tengo aquí mi ángulo alfa, separaré de aquí alfa, ¿no? Estaré yendo en sentido positivo, ¿de acuerdo? Para el ángulo menos alfa tendré que ir en sentido negativo. Tendré que haber el mismo ángulo alfa aquí, solo que ir hacia abajo. Nos damos cuenta, ¿no?,
que para que ocurra eso, pues yo tengo nuevamente los dos mismos triángulos aquí, ¿no? 1, 1, alfa, alfa, luego este cateto es igual y este cateto es igual que este otro, ¿vale? Por tanto, el seno de menos alfa tiene que ser igual que el seno de alfa, solo que cambia el signo, porque este apunta para abajo y el otro apunta para arriba, menos seno de alfa. El coseno de menos alfa, pues en este caso es igual, coinciden, los dos están a la derecha del cero, son positivos, pues coseno de alfa. Y por último la tangente, ¿vale? Pues coincide aquí, más por menos menos, seno entre coseno, menos tangente de alfa. Por ejemplo, si yo quiero calcular el valor del coseno de 330 grados, ¿vale? Diréis, pero eso no es un ángulo negativo, eso es un ángulo de 330. Pero está aquí en el cuarto cuadrante. ¿Y cuál es su correspondiente ángulo en negativo? Pues a mí me faltan 30 grados para llegar a 360. Luego, el 330 en realidad es lo mismo que el ángulo de menos 30 grados, ¿vale? Porque si yo le quito 360, le quito 330, me dan los 30 grados. Y el coseno de menos 30 grados acabamos de ver que coincide igual que el coseno de 30, ¿vale? El coseno de 30 es conocido y vale raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Por tanto, de esa manera podemos calcular pues, todos los ángulos que estén aquí en el cuarto cuadrante, ¿vale? En realidad con esta podemos equivaler los del tercero con el primero, aquí los del cuarto con el primero, y en la primera que vimos de los suplementarios los del segundo con el primero. Así relacionamos los de los tres cuadrantes, segundo, tercero y cuarto, con los del primero, ¿vale? Y una última relación que vamos a ver, ¿vale? Una última relación que vamos a ver es la que hay entre los ángulos que son complementarios, ¿vale? Es decir, aquellos ángulos que suman 90 grados. Entonces vamos a ver qué relación hay. Estudiamos el dibujo igual que hemos hecho en los anteriores, ¿vale? Estas relaciones pues no necesita uno memorizarlas, sino que necesita representarlas en el dibujo y razonarlas. Es la forma más fácil de poder trabajar con ellas sin necesidad de tener que hacer el esfuerzo memorístico de memorizarlas todas, que es necesario, ¿vale? Venga, entonces tenemos ángulos complementarios. Insisto que son ángulos que suman 90 grados, con lo cual podría tener alfa y el otro 90 menos alfa, ¿vale? Bueno, si yo me voy otra vez a la circunferencia coniométrica, imaginad que aquí tengo el ángulo alfa, me forma ahí el triangulito que me va a dar las coordenadas, y las coordenadas van a ser el valor del coseno y del seno, ¿no? Y ahora tengo que pintar el de 90 menos alfa. 90 menos alfa serán los 90 grados, me faltará para llegar ahí un ángulo alfa, ¿no? Con lo cual, digamos que este ángulo que yo dejo aquí será ángulo alfa, y el ángulo que va de ahí a ahí es 90 menos alfa, ¿vale? Cuyo triangulito que me va a dar las coordenadas será ese de ahí, ¿vale? Igual que hicimos con el que pintamos por aquí, ¿no? Este ángulo alfa está aquí también, y entonces el triángulo rectángulo de aquí, veis que es exactamente igual de este, solo que tiene otra disposición, ¿no? Digamos que el cateto contiguo es este, que coincide con el cateto contiguo de este, luego este y este son iguales, ¿vale? Por tanto, si yo quiero calcular el seno de 90 menos alfa, que sería lo que he rayado ahí, ¿no? La coordenada y del punto de ahí coincide con la coordenada en X de aquí, ¿no? Y eso es lo que vale su coseno. Ambos positivos, ¿vale? Por tanto, igual valor. El coseno de 90 menos alfa sería el cachito de aquí, ¿no? Este otro cateto de aquí, también positivo, que coincide con este de aquí, ¿no? Que sería la coordenada y, que en este caso es el seno. Luego el seno de uno es el coseno del otro, y el coseno de uno es el seno del otro, ¿vale? Y por último la tangente, pues como está invertido, pues será lo mismo que la cotangente del otro, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos calcular
el seno de 30, ¿no? Pues sabemos que su complementario es 60, pues coincidirá con el coseno de 60. Y efectivamente, ambos ángulos valen ambas razones, perdón, valen un medio, ¿no? O el coseno de 30 es igual que el seno de 60 y ambos valen raíz de 3 partido por 2. Y el de 45 es el único cuyo complementario es el mismo, ¿no? Luego el seno de 45 debe coincidir con el coseno de 45, y así ocurre. Ambos valen raíz de 2 partido por 2. Bueno, pues estas son las relaciones más importantes que hay entre las razones de ciertos ángulos.